7 de la mañana con 38 minutos. Tras la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno nacional emprendió una compensación masiva tanto a transportistas como al sector agrícola. Para hablar sobre estos temas fundamentales, hemos invitado al señor ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, para que nos dé detalles de este tema. Ministro, buen día, bienvenido. Buenos días, primero que nada es un gusto estar aquí, un saludo a toda la audiencia. Y sí, es importantísimo decir algo que la ciudadanía tiene que conocer. El presidente Daniel Noboa no hubiera tomado una medida como la eliminación del subsidio del diésel sin varias medidas conexas que van justamente a ayudar a los más necesitados. Es importante que se conozca que el subsidio del diésel debió haber llegado a la gente más necesitada, pero en realidad fue una tubería rota que llevó todos los recursos o muchos de esos recursos a las mafias de la minería ilegal y a las mafias del contrabando de combustible. Hoy se eliminó el subsidio del diésel, pero todos esos recursos se están distribuyendo a la gente más necesitada. Hay 50.000 nuevas familias en el bono de desarrollo humano. Hay el bono raíces al sector agrícola a 100.000 agricultoras con $100. Esos son 100 millones de dólares. Hay el crédito productivo 7x7, que a 7 años plazo y 7% de tasa de interés permite dar créditos productivos al sector agrícola. Hay la entrega de tractores, de más de 1.200 tractores que ya se han empezado con la primera fase en Sierra Centro, en donde pueden usar ese tractor para labrar la tierra en el sector rural del campo, que es importantísimo para el sector agrícola. En el sector del transporte tenemos compensación a los usuarios del transporte público a través de una compensación por el galonaje mensual que se utilizan en el sector del transporte público, y no solo el inter y el intraprovincial, que es el regulado por el Estado, sino el urbano, que es regulado por los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos el Plan Nuevo Transporte, que contempla la entrega de un bono de chatarrización de hasta $23.000 dependiendo del tipo de vehículo y la antigüedad del vehículo, y también el posible acceso a un crédito productivo de 9% de interés y 7 años plazo para cambiar la unidad y renovar la flota de automotor de todo el sector del transporte. Y también en ese mismo plan existe la posibilidad de que si un transportista se quiere retirar de la actividad, reciba el bono, un porcentaje del bono, y pueda retirarse de la actividad sin ningún problema. Adicional, tenemos otras medidas como la inversión en la red vial estatal de zonas de descanso para el transportista pesado, y también pesos y dimensiones para controlar los pesos que hoy están descontrolados. Ahora, ministro, según el gobierno se ha destinado hasta la fecha un poco más de 450 y hasta 500 millones de dólares en todas estas compensaciones, porque son diferentes frentes. En el caso puntual de los transportistas, más de 19.000 de ellos ya han cobrado esta compensación de más de $1.000. Esto en virtud de lo que se decidió en el gobierno por la eliminación del subsidio al diésel. Esta asignación supera los 14 millones de dólares. ¿Cuánto se está distribuyendo en esa parte específica de los transportistas? Porque hay algunos segmentos. Hoy tenemos cerca de 15 millones de dólares que se han gastado. Ese es para transporte público de pasajeros, y evidentemente responde a los pagos en la medida en que se han ido registrando y para el primer mes. Evidentemente esto va a seguir por más meses, y por eso los números van a ir aumentando periódicamente, porque recuerde que lo que se hizo fue un análisis técnico con la base de datos del Servicio de Rentas Internas, la Agencia Nacional de Tránsito, para ver cuál era el consumo mensual de las modalidades a las cuales se están compensando, y en función de eso se determinó para el transporte urbano una discretización por provincia, para el transporte inter e intraprovincial solo por modalidad. En función de eso es lo que se le paga a cada transportista mensualmente, y eso es lo que se ha venido haciendo, y a medida que se van registrando, al día siguiente hay el pago, y eso en la primera fase, y después el siguiente pago es un mes posterior. Ahora, en el caso del pago de estas compensaciones, se articuló una estrategia para quienes no podían cobrar desde sus cuentas porque tenían algún inconveniente. Lo podrán hacer en efectivo en las agencias de Banecuador, del Banco del Pacífico y también de las entidades financieras aliadas. ¿Cómo se articuló eso? Entiendo que empezó desde el día de ayer. Sí, empezó desde el día de ayer, y tengo que decir que ayer hubo algunos problemas con ciertos transportistas que fueron allá. Pido disculpas por ello. Ayer solucionamos el problema y hoy pueden sin problema acercarse a esas entidades bancarias a poder hacer el cobro respectivo. Eso es sumamente importante que lo sepan. Fue justamente a raíz del problema que teníamos de que ciertos transportistas tenían inactivas las cuentas o con problema de alguna coactiva, y no queríamos que dejen de cobrar, y se implementó ese sistema como se lo hace en varios otros mecanismos de pagos del Ministerio de Desarrollo Humano. Ahora, hubo una modificación con un decreto ejecutivo, ministro, y se entiende que a partir de eso, en el caso de la transportación
intraprovincial e interprovincial ya no van a tener 8 meses de compensación, sino solamente 6. Eso significa que van a cobrar más plata de lo que antes estaban percibiendo, porque subirían de 1.000 a 1.800, ministro. ¿Cuál fue allí la estrategia? A ver, digamos, es importante decir, y este es uno de los motivos por los cuales el sector del transporte no está paralizado el día de hoy, que nosotros hemos mantenido una agenda compaginada con ellos, no solo a raíz de la eliminación del subsidio nos pusimos a dialogar, sino que llevamos un diálogo permanente en donde trabajamos en esta agenda conjunto que tenemos. Entonces, cuando nosotros tomamos la medida, hubo una serie de conversaciones para ver si se podía reducir el plazo y aumentar la compensación, y eso es lo que logramos. Es básicamente un acuerdo con ellos y evidentemente estamos trabajando en otros mecanismos con ellos. Hay un pago de una deuda histórica que se le debe al sector del transporte público de cerca de 80 millones a varios transportistas por la media tarifa, y eso se está honrando y se van a pagar 11 millones este año, y hay varios otros temas que estamos conversando en conjunto, como la tercera placa y otros proyectos que se están adelantando con ellos. ¿En qué momento empiezan ya con la transportación comercial? Pesados, mixtos e institucionales, ellos solo tendrán una compensación por 3 meses y el Estado pondrá allí 51 millones de dólares. Sí, correcto. Tenemos que convocar al CUERNER, que ya está siendo comentado, es un comité de energía que tiene que regular el tema, y una vez hecho eso va a haber un decreto ejecutivo, y yo esperaría que máximo martes, miércoles de la próxima semana estemos trabajando con eso. Si en el caso de ellos solo serán 3 meses, ¿cuál sería el siguiente paso? A ver, el siguiente paso, tenemos que entender que el transporte comercial en su gran mayoría está sujeto al libre mercado. Esto es oferta y demanda. Y nosotros hemos mantenido mesas de diálogo con el sector empresarial, productivo, industrial, y también con el sector del transporte, para que haya este reconocimiento de un aumento de flete por el incremento del diésel, evidentemente, pero también reconocemos que va a haber una transición hasta que eso suceda, y esta compensación va justamente en ese sentido, para que en la transición se pueda conversar y se puedan ajustar todos los temas que se tengan que ajustar. Hago un llamado, sí, al sector privado, que es muy importante, a que se reconozcan y que se sienten en las mesas técnicas. El hecho de que se vaya a compensar en cierta medida ciertos valores a ellos no quiere decir que no haya que tener esta conversación técnica para ver cuál es el aumento del flete. Ministro, a propósito de esta coyuntura, según la información que se actualiza, aún se mantienen 5 provincias con varios puntos de acceso vial bloqueados. Esto por el paro nacional, que ya tiene 12 días, protagonizado por la CONAIE. De acuerdo a esa información, Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Pichincha y Cañar están en esta compleja situación, ministro. ¿Qué datos tiene usted a esta hora? A ver, protagonizado por la CONAIE y varios otros actores más. Sabemos claramente, y el presidente lo ha dicho, de que hay mafias involucradas también, y hay otro partido político que ya se sumó al paro de frente y se sacó la máscara. Ahora, dicho esto, Imbabura sí está con algunos problemas, porque en la 35 en varios puntos han cerrado. No es que hay varias vías cerradas, hay una vía en varios puntos cerrados, pero es la vía principal, claro está. Y ya vimos también, hay videos que están circulando de propios ciudadanos que ya están cansados del paro y están saliendo a desbloquear calles. Eso en Imbabura. En las otras provincias tenemos ciertos cierres que están siendo atendidos por el bloque de seguridad también, y también el Ministerio de Infraestructura está dando soporte a ellos en la medida en que se necesite para ir desbloqueando. Y son bloqueos que se están comportando dinámicamente. Una vez que se cierran, nosotros entramos a abrir. Al día de hoy sí teníamos un problema en Chut, que ya estaba siendo atacado, que es justamente el punto central de Cañar, en donde básicamente la vía que va de la sierra a la costa, del Troncal a Chut, hay que desbloquearla, y también teníamos ciertos problemas en Alausí y en Tixán, que ya están también siendo resueltos. ¿Por qué no se ha logrado finalmente un diálogo, ministro? ¿Se ha caído esa intención debido a las divisiones al interior, incluso de la Federación Nacional de los Pueblos Quichua, ¿no?, con los Caranqui y demás? En la práctica, ¿es posible un diálogo cuando el señor Marlon Vargas ha dicho que las condiciones son derogar el decreto 126, bajar el IVA al 12% y no a la constituyente? No se puede llamar un gobierno si es que no dialoga con la gente permanentemente. Nosotros venimos dialogando siempre con la gente. El sistema de las 18 medidas compensatorias, en las 18 medidas económicas,
contrarrestan a una medida económica. Recordemos, todos los ciudadanos tenemos que tener claro que esa medida económica, la eliminación del subsidio del diésel, está destinada a que mucho de ese recurso que antes iba a las mafias vaya a la gente. Y el resto de 18 medidas son todas para entregárselo a la gente. Y con ellos son los que tenemos que tener el diálogo, con ellos son los que hemos tenido el diálogo y vamos a seguir teniendo el diálogo. Sin embargo, vemos que los problemas siguen: vandalismo, violencia, amenazas, oxígeno que no estaba llegando a un hospital en Otavalo, por ejemplo, ministro. Originado por muy poca gente que está queriendo generar caos por motivaciones políticas. Ahora, sí, quiero ser enfático. No quiero decir con esto, y lo reconocemos, de que pueda haber gente que esté en desacuerdo con la medida. Ahora, es muy poca porque la mayoría de gente, nosotros hemos contemplado un plan para poder ser atendido. Usted sabe lo que es entregar a 50.000 familias más el bono de desarrollo humano. Usted sabe lo que es que 100.000 agricultores reciban $100. $1.000, perdón. Y también la entrega de tractores a los sectores más afectados. Y al sistema de transporte público compensarlo para que no haya aumento de tarifa. Estamos haciendo 18 medidas económicas que permiten contrarrestar la primera. Entonces, hay otros que lo que quieren es generar caos. Ministro, entonces, ¿cómo se interpreta el papel de la CONAIE? Si hay una compensación masiva del Estado, cerca de $500 millones, ellos no quieren acceder a eso. Si uno piensa con buenas intenciones es desconocimiento, y si uno piensa con malas intenciones es que están haciendo una postura política para generar la desestabilización del gobierno. ¿Y campaña por el no para el próximo 16 de noviembre? Seguramente, no me sorprendería, seguramente. Para concluir, ministro, se nos agota el tiempo. Ayer la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral decían que se han unido a unas mesas técnicas con el objetivo de que finalmente, después de 25 años, se haga un ajuste en el margen de utilidad. Hoy ellos perciben 16 centavos en eco y extra y 13 en el diésel. La aspiración es 6 centavos. ¿Cómo va a quedar eso? Mire, es un tema que hay que conversarlo. Yo he conversado con ellos, hemos tenido una mesa de diálogo también con la ministra Manzano y con las varias cámaras que existen en ese sector. Y es un tema que tenemos que conversarlo, es un tema que ya ha sido dilatado por mucho tiempo, como usted bien lo indica, y hay apertura para poder hablar del tema una vez superado esto de aquí. Esto podría estar atado a la fecha establecida para que entre el sistema de bandas como ya funciona con Extra y Eco. Sí, podría ser, exactamente, y entrar con Eco antes, quizás. Ahora, para concluir, créditos preferenciales a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, ministro, $6.7 millones con créditos de hasta $20.000. En las cooperativas de crédito, porque esa plata va allá, el promedio de las tasas bordea el 8 y hasta el 10%. ¿Cuál sería la tasa que tendrían los transportistas? Porque aquí el objetivo es facilitar el camino, pues, ¿no? Sí, y importantísimo. Hay tantas medidas económicas compensatorias como olvidé esa, pero esa ataca justamente al transporte comunitario, que es un transporte informal, no censado. Nosotros igual lo estamos censando ahora, porque es muchas de las camionetitas que llevan de la zona rural a la zona urbana y que son camionetas particulares a efectos de la formalidad de la Agencia Nacional de Tránsito. En ese sentido, este producto es muy bueno. La tasa de interés me coge, lo vamos a enviar por mensaje cuál sería el valor, pero es un producto que está pensado justamente para ese transportista comunitario que nosotros no lo podíamos censar y no lo teníamos censado porque está en la informalidad. Agradecemos la comparecencia del señor ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque. Él ha dado detalles de todo lo que hace el gobierno a partir de la eliminación del subsidio al diésel. Más de $500 millones en compensaciones a transportistas y también agricultores. Se ha señalado las clases más populares. Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Así concluimos la entrevista del día. Vamos a una pausa comercial. Esto es La